Grabar. Listo, hermano, adelante. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Se me ven? Yo hace rato tuve problemas así técnicos muy raros, nunca me habían pasado, pero ya descubrí que fue. Eso es la ventaja de la tecnología, que siempre la podemos rastrear. Y hablando de rastreos, el día de hoy, bueno, primero que nada, es un gusto ver tantas camaritas prendidas y tanta gente conectada. Creo que es la primera vez que llegamos a 18 conexiones. La verdad es muy padre, porque eso significa que normalmente en cada conexión hay una familia. Entonces estamos hablando de que hay 18 familias conectadas el día de hoy en nuestra iglesia, y eso la verdad es increíblemente hermoso y es muy padre, y es señal de que Dios nos está hablando, que Dios sigue al pendiente de nosotros y que Dios nos sigue cuidando. El día de hoy me gustaría empezar primero con quién de ustedes, no sé si se acuerde cuando eran chicos o si ustedes lo han hecho alguna vez, cuando nosotros somos papás y ya nuestros hijos tienen unos 10, 11, 12 años y que se van a la secundaria o cosas por el estilo, cuando de repente no llegan de la secundaria, ¿qué es lo que primero empezamos a hacer en los que tenemos esa circunstancia, ¿no? Empezamos, híjole, ¿qué pasó? ¿A dónde se habrá ido? ¿Con quién estará? Y más si no tiene teléfono, ¿verdad? O la clásica, que tienen teléfono y les marcas y de todo el mundo contestan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente uno como papá, ¿no? En esas circunstancias. ¿Cómo se siente uno como papá cuando está esperando a sus hijos y de repente no sabe dónde están y empieza uno a preocuparse, ¿no? Empieza uno a decir, híjole, ¿qué estará pasando? ¿Estarán bien? ¿No estarán bien? Y antes, pues no había teléfonos y no había esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacían, no? Por ejemplo, los papás decían, oye, fulanito, ¿sabes la casa de Perenganito dónde? Sí. Ah, pues vete a hablarle, córrele. Ya iba uno, ¿ah? A hablarle a su hermano, a su hermana, a buscarlo, a ir a buscar a donde jugaba normalmente. Y el chiste es que todo el mundo los andaba buscando con tal de regresar y decirle al papá, pues dice que no quiere venir, que tú le diste permiso de irse más tarde o cosas así. ¿Alguien le ha tocado vivir esas circunstancias? Que levante la mano. No, nadie ni lo vio, ni lo vivió, ni lo ha vivido, ni lo está viviendo. Sí, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado así. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo ese mismo sentimiento que sienten los papás cuando de repente no saben de las noticias de los hijos porque ha pasado alguna circunstancia y no existe esa comunicación, qué es lo que pasa en su corazón, ¿sale? Pero primero para eso me gustaría que diéramos una pequeña reflexión del contexto que estaba viviendo Pablo cuando estaba escribiendo esta carta de Tesalónica a los tesalonicenses, ¿no? Les estaba escribiendo y en Tesalónica él había estado algunas semanas trabajando ahí con Silas, pero estaban haciendo su trabajo tan bien, pero tan bien, que todos los judíos estaban realmente furiosos con ellos. Estaban enojadísimos con ellos. Estaban tan enojados que habían estado promoviendo disturbios en toda la ciudad con tal de expulsarlos a ellos, y la verdad es que en el fondo de su corazón estaba el hecho de lincharlos para que ellos no siguieran predicando el evangelio en ningún otro lado. Tanto fue así el problema que había ya en Tesalónica que Pablo tuvo que huir de la ciudad en la noche para no ser descubierto y linchado por las personas. Entonces tuvo que salir deprisa, y pues obviamente cuando alguien sale deprisa pues no tiene tiempo de despedirse de las personas, ¿verdad? Y menos de las personas con las que ha estado y con las que está colaborando y todo ese tiempo de... Entonces él sale y se tiene que ir a otra provincia. Pero en la mente de Pablo siempre existía el deseo de regresar con sus amados hijos en la fe, a los que él les había platicado de Dios y les había explicado la palabra de Dios. Y vimos hace 8 días con Iván que por más que él hacía planes para regresar, no se podía. Siempre había algo que se lo impedía, siempre había algo que estaba impidiéndole que ellos regresaran, ¿no? Entonces nos decía que siempre Satanás había estado frustrando los planes para que él pudiera regresar y verlos. Y seguramente Pablo pensaba
que la oposición de los judíos a la predicación con el tiempo iba a disminuir, iba a bajar esa presión, ¿no? Pero pues no estaba pasando eso. Por el contrario, en todos lados cada vez era más fuerte la persecución de los judíos contra los mismos judíos que creían en Cristo. Entonces, estaba empezando a ser más difícil esa situación en Tesalónica. Entonces, pues él estaba sin tener noticias de toda la gente de Tesalónica que él había tenido que dejar cuando él salió de prisa, cuando él salió huyendo para cuidar su vida. Y esto hacía que Pablo siempre estuviera con una preocupación tanto por la vida física como por la vida espiritual de los hijos de la fe que él había tenido en Tesalónica. Y decimos que estaba preocupado por la vida física porque muchas veces en esos tiempos, cuando se declaraba que la gente era creyente en Cristo, si no se retractaban, morían. Eran apedreados, eran expulsados de la ciudad, eran perseguidos y estaba en peligro su vida. Pero no nada más eso. También a Pablo le preocupaba mucho la espiritualidad de esas personas. ¿Cómo había sido su fe en medio de esas circunstancias? En medio de esas situaciones difíciles que ellos estaban viviendo porque era la persecución que ellos estaban viviendo, ¿sí? Y él seguramente se preguntaba, ¿qué pasaría si los tesalonicenses perdieran su fe? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con ellos? Y también muchas veces seguramente pensaba que cuando ellos aceptaron a Cristo, ¿fue una reacción emocional o fue una verdadera fe genuina en lo que él les estaba explicando? Y si nos damos cuenta, eso pasa el día de hoy también. Mucha gente, por una reacción emocional de fe, ya dice, oh, ya soy cristiano, ¿verdad? Ya voy a empezar a congregarme, van 3, 4, 5 días, y ya dicen, ahora sí, ya soy cristiano, y a todos lados donde van siempre dicen, pues es que yo ya soy cristiano, pero en su vida han leído la Biblia, ¿verdad? No se congregan, no están, pero ellos dicen que son cristianos. Entonces, muchas veces eso es una reacción emocional por la situación en la que están pasando. Por ejemplo, ahorita Jesse nos estaba compartiendo que cuando una persona es amputada o cosas así, tiene que tener un seguimiento también psicológico. Y muchas veces cuando nosotros tenemos pérdidas en nuestra vida o tenemos dificultades o tenemos problemas, cuando se acerca alguien y nos dice, oye, no te preocupes porque Dios te va a ayudar a resolver todos tus problemas, pues muchas veces por la misma emoción decimos, pues sale, yo quiero de eso, ¿no? Yo quiero recibir eso que tú estás recibiendo y que te hace estar tan feliz y tan contento. Pero en realidad no hay un cambio sincero ni en su corazón ni en su mente, ¿sí? Entonces podemos ver que muchas veces esas reacciones son emocionales cuando empezamos a creer en Dios. Pero también hay personas que realmente tienen una verdadera transformación en su fe, donde están dispuestos a dejar de creer y de pensar en lo que antes estaban haciendo para empezar en un nuevo camino en su vida que los lleve a una vida nueva. Entonces, vamos a empezar con 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y antes de leerlo, aquí es importante que veamos cómo Pablo, por sus hijos en la fe, tenía un profundo amor. Los amaba. Tanto así que se preocupaba por ellos, por el saber cómo estaban. Y yo creo que todos aquellos que somos padres podemos entender esta parte, porque siempre nos preocupa el bienestar de nuestros hijos. No importa si están chiquitos, no importa si están medianos, no importa si tienen 25, si tienen 30. Hace algún tiempo yo escuchaba a alguien que decía que nuestros hijos nada más son nuestros durante los primeros 50 años, ¿verdad? Después de los 50 años que ellos cumplen, ya los podemos dejar libres y ya pueden hacer ellos lo que quieran de su vida. Yo apenas me acabo de emancipar de mi madre, entonces, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy interesante, cómo ese amor de padres es muy especial con los hijos. Y entonces podemos entender que Pablo tenía ese amor profundo por los creyentes que él había dejado en Tesalónica. Y a pesar de que habían pasado ya muchos meses que no sabía nada de ellos, él estaba muy temeroso por su situación espiritual.
¿Por qué? Porque él estaba viendo que muchas veces en donde él andaba, las personas eran perseguidas y muchos se retractaban a su fe y regresaban nuevamente a hacer lo que estaban haciendo antiguamente. ¿Sí? Entonces, Pablo seguramente también les había platicado de todas aquellas cosas que ellos habían visto cuando estuvieron con el Señor. ¿Sí? Entonces, todo eso él lo tenía intranquilo. Y vean lo que dice 1 Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportar más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Pablo ya había salido de ahí, había recorrido varios lugares y ya había llegado hasta Atenas. Y estaba trabajando ahí con con Timoteo. Posiblemente Silas los iba a alcanzar ahí. No se sabe exactamente cuando él, en ese tiempo, cuando él manda a Timoteo, si estaba Silas con él o no. No lo dice claramente la Biblia. Entonces él estaba trabajando con él. Imagínense cómo era la situación en Atenas. Atenas era un lugar muy complicado. Es uno de los lugares donde la mayoría de la gente era muy escéptica para poder aceptar la palabra de cualquier Dios, no nada más de Dios, de nuestro Dios Altísimo, sino de todos ellos, porque era un lugar donde llegaban de muchos lugares, era un lugar muy importante, ¿sí? Y entonces había muchas corrientes filosóficas e históricas, ¿no? Y de todo tipo había por ahí, ¿sí? Entonces la gente era muy escéptica. Entonces él estaba trabajando ahí y era tanto el amor que sentía por los de Tesalónica que está dispuesto a dejar ir a su mano derecha, con el único con el que estaba en ese momento, que era Timoteo, un joven que había empezado muy bien a hacer su trabajo en la fe y que los dos estaban haciendo un equipo muy, muy, muy bueno, pero que a lo mejor la situación en Atenas se había complicado también, pero él también sentía la necesidad de saber qué había pasado con sus hijos de la fe en Tesalónica. Y decide mandar a Timoteo de regreso a Tesalónica. Y esto implicaba un fuerte problema también para Pablo. Pero enfoquémonos un poquito en Timoteo, porque muchas veces nos enfocamos nada más en Pablo. Ya vimos aquí la estructura de que Pablo estaba preocupado por sus hijos en la fe y decide quedarse solo, hacer ese pequeño esfuerzo, correr el riesgo él solo, todos los riesgos que él estaba haciendo, y decide regresar a Timoteo. ¿Pero quién era Timoteo? Hay 2 cartas de Timoteo, ¿verdad? Escritas para él. Hay 2 cartas. Y lo que hemos podido escuchar es que era una persona que le ayudaba mucho a Pablo y que era una persona muy joven, ¿sí? Entonces, Pablo decide que él vaya para allá. Y de lo que podemos investigar de Timoteo, algo que es bien interesante es cómo él había sido educado. En Primera de Timoteo 1:5 nos dice que su abuela y su madre lo habían educado. Su abuela y su madre. Entonces vamos a ver un poquito el ambiente familiar que estaba viviendo Timoteo o que Timoteo vivió. Lo primero que sabemos de él es que en Hechos 16, versículo del 1 al 13, nos dice que su mamá, Eunice, era judía creyente y su padre era griego. Su mamá era una judía creyente y su padre era griego. Y aquí a lo mejor valdría la pena pensar qué pasó con una mujer que es creyente, que se casa con un griego, cuando esto estaba prohibido por las leyes judías. Las leyes judías prohibían el matrimonio de los creyentes con los no creyentes. Y esta mujer que cuando ya tiene a su hijo, lo empieza a educar, algo había pasado en su juventud.
que le había permitido hacer una familia con un griego. Quizás cuando fue madre no tenía el temor de Dios que tuvo después cuando fue madre, ¿verdad? O a lo mejor estaba en rebeldía, no estaba dispuesta a aceptar lo que decía la palabra de Dios en ese momento. Porque muchas veces nosotros, cuando somos jóvenes, a pesar de que sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un corazón rebelde. Y lo importante para nosotros es lo que nosotros creemos y no lo que la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos que hacer. Y en ese contexto es donde empieza a crecer ese pequeño Timoteo. Y a pesar de que el marido no era creyente, Eunice y su abuela se dedicaban a enseñarle la palabra de Dios a Timoteo. ¡Wow! ¡Qué situación tan padre! Si usted es padre o si usted es abuelo, ¿sí? Y tiene hijos pequeños, podríamos tomar esta parte de la Biblia como una parte muy importante para cada uno de nosotros. Nosotros como padres o como abuelos podemos ser de bendición para nuestros nietos o nuestros hijos cuando nosotros les empezamos a enseñar la palabra de Dios. Y ese es un reto para cada uno de nosotros que estamos en esa circunstancia, ya sea que somos padres o que somos abuelos. Y tenemos que hacernos conscientes, usted y yo, mi hermano, que la educación espiritual de los hijos se debe de fomentar en casa. Y qué difícil es la situación en la que estamos actualmente. Qué difícil es cuando nosotros estamos acostumbrados a dejarle la enseñanza espiritual de nuestros hijos a la escuelita dominical y de repente por situaciones de la vida como pandemias, ya no existe esa escuelita dominical. ¿Qué estamos haciendo como padres para sustituir esa escuelita dominical? Pero lo más interesante de esta situación es que nosotros somos los responsables como padres de la educación espiritual de nuestros hijos. Y ojo, es de suma importancia que lo hagan los padres de familia. No me estoy refiriendo nada más a papá y mamá, me estoy refiriendo al hombre como cabeza de casa. Es importante que los hombres le enseñen a sus hijos esa vida espiritual. Pero también tenemos que estar conscientes de que muchas veces los hombres no tienen esa capacidad, no tienen esa situación, no les interesa la vida espiritual. Y entonces las mamás son las que deben de tomar ese rol y las riendas de la educación en la fe de nuestros hijos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¡Wow! Nos está exhortando esta parte de la palabra de Dios a que lo primero que tenemos que hacer es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que nos debemos de comprometer a cumplir sus mandatos. Y después de eso, ya los podemos enseñar a nuestros hijos. Fíjese qué interesante. Primero es, yo reconozco a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y luego me comprometo a cumplir sus mandamientos en la ley para poder enseñárselos a mis hijos. Y esto me recuerda algo bien interesante, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes, pero el clásico, ¿no? De que está el papá tomando y le dice a sus hijos, oye, hijo, acuérdate que es malo tomar,
¿sí? O que está fumando y le dice a tu hijo, no fumes porque es dañino fumar. O son el teléfono, ¿no? Diles que no estoy, pero no digas mentiras. O sea, tenemos que empezar a ser coherentes como padres para poder enseñarles a nuestros hijos esos mandamientos en su vida. Y eso quiere decir que en la casa de Timoteo estaba pasando estas cosas. Yo me imagino a su abuela Loida y a Eunice enseñándole la palabra de Dios, pero a lo mejor en ese tiempo ni siquiera había una Biblia como esta, ¿sí? ¿Cómo le enseñaban? Por medio de lo que ellas sabían. Les enseñaban por medio de lo que ellos estaban haciendo, por medio de su actuar todos los días. Y ese es el reto para cada uno de nosotros, como padres y como abuelos, en la vida de los niños. Tenemos que ser lo suficientemente creativos y lo suficientemente inteligentes para no nada más enseñarles a leer un libro, sino enseñarles con nuestro ejemplo a cómo tener una vida tanto en santidad como en amor y en adoración hacia Dios. ¿Es un reto? Sí, es un reto bien difícil. ¿Por qué? Porque todos nuestros hijos y nietos cuando son pequeños hacen todo lo que nosotros hacemos. Todos los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas actitudes, todo eso ellos lo hacen. Entonces tenemos que tener conciencia que los hijos heredan nuestra fe, pero ellos tienen que aprender a creer y a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador por sí mismos. La fe no se hereda, mi hermano, ¿sí? Gracias a Dios. La fe no se hereda, pero les tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador en su vida y que aprendan a obedecer la palabra de Dios. Y esto es parte de lo que Timoteo había visto en su casa con su abuela y con su madre, a pesar de que su padre era un griego y era un incrédulo. No se dice que después qué pasó con su papá. No nos dice la palabra de Dios qué pasó con su padre. Pero también nos empieza a contar que Timoteo conoce cuando es muy joven a Pablo. Y entonces empieza a hacer grandes cosas Timoteo junto con Pablo. Pero tenemos que tener algo aquí bien en consideración. Pablo era un excelente maestro, pero Timoteo tenía los cimientos bien puestos de lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Primero, él tuvo que tener esos cimientos firmes para reconocer la obra de Dios en su vida, para reconocer lo que era realmente la verdad y para empezar a seguirlo. Y por eso es que este Timoteo es tan especial. Por eso es que este Timoteo, a pesar de que es una persona muy joven, Pablo decide mandarlo, no importando su edad, sino esos cimientos, ese conocimiento que él ya tenía desde antes, lo decide mandar a Tesalónica para ver cómo estaban sus hijos en la fe, que seguramente muchos de ellos eran más pequeños que Timoteo en edad. Y Timoteo, algo que es bien interesante, es que estuvo dispuesto a ir a fortalecer a los tesalonicenses. Le dijeron, oye, ¿estás dispuesto a ir a ayudar a esos pobres que no sabemos cómo está su fe, cómo están que en una situación de persecución, aquellos que están en una situación que no sabemos absolutamente de nada? ¿Estás dispuesto a ir, Timoteo? ¿Saben qué dijo Timoteo? Sí, yo voy. Por la confianza en Dios, y estuvo dispuesto a ir a fortalecer la fe de sus hermanos a otro lado, él solo. Y aquí me encantaría que hiciéramos la primera pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ir
a fortalecer la fe de otros hermanos en la fe que sabemos que están pasando dificultades? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar nuestra comodidad el día de hoy para poder ir a fortalecer la fe de otras personas que están pasando situaciones más complejas que nosotros? Donde a lo mejor la iglesia en la que ellos están es sumamente pobre, que a lo mejor ellos están en un lugar donde no se pueden reunir como nosotros tampoco. ¿Estamos dispuestos a ir? ¿O nada más estamos dispuestos a conectarnos en la comunidad de nuestra casa cada 8 días para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Timoteo, siendo joven, estuvo dispuesto a ir. Y Pablo estuvo dispuesto a correr el riesgo de estar en una situación comprometida, en un lugar muy difícil, con tal de ir a saber cómo estaban sus hijos en la fe en Tesalónica. Y ahí viene el primer reto para cada uno de nosotros. El primer reto para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a correr esos riesgos? ¿Estamos dispuestos a ir? Es una pregunta muy interesante. Después de eso, Pablo, en los versículos 3 al 5, nos habla de las dificultades que había en medio de la persecución. Pablo había pasado pocas semanas con los tesalonicenses, pero en esas semanas seguramente él les platicó toda la persecución que sufrió Cristo, toda la persecución que él ya había sufrido en otros lugares y toda la persecución que él había visto que otras personas que habían decidido creer en Jesús habían sufrido. Entonces, Pablo ya se los había advertido. Y ven lo que dice 1 de Tesalonicenses 3, versículos 3 al 5. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Se está refiriendo a la persecución. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando yo ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes que así como a los tesalonicenses se les dijo que iban a sufrir aflicciones por su fe, seguramente usted y yo ya han sufrido, están sufriendo o van a sufrir. No persecución al grado de querer matarlos, pero sí seguramente discriminación, rechazo. Posiblemente hasta nuestra propia familia se aleje de nosotros. Posiblemente tengamos conflictos con nuestros propios hijos y con nuestros padres. Posiblemente con nuestros hermanos. Posiblemente con nuestros vecinos. Posiblemente perdamos algún trabajo por nuestra fe. Posiblemente perdamos oportunidades en nuestros negocios. Posiblemente perdamos amistades. Usted y yo, hermano, tenemos que ser bien conscientes que vamos a sufrir por haber decidido tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que ser bien conscientes de eso. No es cierto que todo va a ser dulzura y que en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, híjole, jamás en la vida voy a tener una dificultad. No, va a tener dificultades normales que tienen todos los demás y aparte va a tener las dificultades por su fe. Pero la diferencia es que usted y yo vamos a tener a Cristo y vamos a tener nuestra fe bien cimentada
confianza en que Dios siempre nos va a sostener, que siempre nos va a proveer y que siempre va a estar ahí para nosotros. No importa si en la situación en la que estemos, usted y yo vamos a sufrir las mismas consecuencias de lo que esté pasando en nuestro alrededor y en nuestra sociedad. En este momento, no porque seamos creyentes, no nos vamos a contagiar de COVID. Tenemos que seguir teniendo los mismos cuidados, pero nosotros sabemos que Dios tiene algo especial, que si nosotros nos enfermamos, que si nuestra familia se enferma, que si todas esas situaciones pasan en nuestra vida, es con un fin mejor para nuestra vida. Y usted y yo vamos a sufrir aflicciones. Y usted y yo vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Ahora, ¿por qué estaba Pablo temeroso de lo que pudiera ocurrir con sus hermanos en la fe de Tesalónica y por aquella persecución? Pues porque sencillamente Pablo sabía que detrás de toda esa persecución, Satanás estaba detrás, incitando a las personas para que hicieran ese tipo de cosas. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y a lo largo de la historia de la Biblia podemos ver que la técnica más utilizada por el diablo siempre fue la tentación y el engaño. Y me gustaría comentarles el día de hoy algo que nos sucedió hace ya varios años a mi esposa y a mí, porque muchas veces cuando hablamos del enemigo, del engañador, del diablo, nos imaginamos situaciones así como las que salían en Eugenio Derbez, ¿no? Así un cuate así con cuernitos y picándonos las costillas con un tridente, ñaca, ñaca, ¿no? Y haciéndonos cosas así. No, la verdad es que no es cierto. Digo, bueno, en mi caso yo nunca he visto eso y no conozco a nadie que haya visto un diablo así picándole las costillas. Pero sí hay cosas que uno son realmente increíbles, donde uno dice, esto no es normal, ¿sí? Y les voy a explicar una hoy. Me tardé como 15 minutos en conectarme. No sé por qué. Yo no sé por qué. Simple y sencillamente desconecté todo, lo volví a conectar. La clásica, todos los ingenieros en sistemas saben que así se soluciona todo. Se arregla, se desconecta y seguía sin poderme conectar, ¿sí? Entonces, no me podía conectar. Algo estaba ahí. Y hace muchos años, bueno, no sé cuántos, pero más o menos como unos 10, el pastor de nuestra antigua iglesia va a nuestra casa y nos iba a enseñar una cosa que se llama altar familiar, que consistía en que íbamos a cantar una alabanza, íbamos a estudiar un versículo bíblico y nosotros como padres íbamos a orar por todos nuestros hijos. Y muy chistoso porque nos dice, pero va a pasar algo bien interesante. El día que ustedes determinen la fecha y la hora en la que va a pasar eso, y la sugerencia era que lo hiciéramos una vez a la semana, van a empezar a pasar cosas raras. Y uno así como, ¿qué puede pasar? ¿Qué raro puede pasar, no? Entonces, bueno, llega ese día, llega la hora, empieza a tocar el pastor con su guitarra y tocan a nuestra puerta. No, pues esperan a alguien. No, pues no esperamos a nadie. ¿Quién sea? Pues sabe. Y ya abrimos la puerta y era una vecina. Era una vecina que nos fue a tocar para ver si le prestábamos a nuestro perro para que se cruzara con su perrita. Levántenme la mano, por favor, ¿cuándo les ha pasado eso en su vida? Que vayan y les toquen para decirle que si les prestan a su perro para cruzarlo con su perrita.
Primero tuvieron que investigar dónde vivía el perro. Luego tuvieron que ir a seguirnos y fueron a pedirnos al perro. Entonces, ese tipo de cosas son a las que nos referimos cuando el enemigo hace cosas para interrumpirnos, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Hace rato, no sé por qué razón, no me pude conectar. Después de orar un rato, se conectó solito. Esa vez, no sabíamos, en la vida habían ido a tocarnos de nuestro perro, ¿sí? Y nos fueron a tocar para pedir a nuestro perro. Semanas después, nos hablan por teléfono a esa hora. Se iba la luz y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el diablo sigue estando ahí, pero de una manera en la que nosotros no nos lo imaginamos, pero sigue estando ahí. Sigue siendo el enemigo, sigue siendo haciendo cosas para engañarnos y para alejarnos de nuestra fe. Sigue haciendo cosas para que nosotros no tengamos esa fe, para que nosotros no sigamos creyendo y sigamos creciendo en nuestra fe. Y eso es a lo que Pablo se estaba refiriendo en esta parte. Él tenía miedo porque a él ya se le habían, no sé si a lo mejor ya, imagínenselo hoy en día, ¿no? O sea, ya tenía el vuelo confirmado y de repente llegaba al aeropuerto y le decían, no, pues, ¿qué crees? No vas, ¿sí? O ¿sabes qué? Estoy marcando por teléfono y se cortaba la llamada. O no sé qué sería lo de hoy que estuviera viviendo Pablo, ¿no? En esos entonces, ¿cuántas veces le cancelaron la salida del barco para ir a Tesalónica? ¿O cuántas veces pasaron otro tipo de situaciones? ¿Alguien enfermó? Yo no lo sé. Pero Pablo decía que había una situación especial por la cual no podía llegar con sus hermanos en la fe en Tesalónica, y eso lo tenía inquieto. Entonces, ¿cómo podría ser usted atacado hoy? Pues como ya les decía, ¿no? Puede ser atacado con intentos de que no nos dejan congregarnos, que nos lo prohíben, que ponen cintas en donde nos juntábamos, que nos requitan los permisos para ya no hacerlo, que de repente a lo mejor el internet no funciona, que de repente pasan mil cosas. Pero principalmente pasan por medio de otras personas. Y esas personas seguramente nos dirán nuestros amigos, si somos nuevos en la fe, no, ¿cómo crees? Lo que estás haciendo está mal, te están lavando el cerebro, ¿cómo es posible que des tu diezmo o tu ofrenda? No sabes, se lo gastan, viven súper bien esos pastores y cosas por el estilo. Y siempre son cosas y situaciones que nos empiezan a decir y empiezan a taladrar en nuestra mente, ¿no? Si no estamos firmes. Otra clásica, ¿no? Oye, ¿que estás atrasado? ¿Eres tonto? ¿Qué? ¿Que no habías estudiado? ¿Que no fuiste a la universidad? Solo los tontos no creen solo los tontos creen en Cristo y cosas por el estilo, ¿ah? ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de situaciones? Y lo que les decía, ¿no? La discriminación. Entonces, usted y yo tenemos que empezar a cuidarnos para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser constantes en el uso de los medios de gracia. Se oyen bien interesantes. Ay, los medios de gracia. ¿Sí? Y en las oraciones que debemos de tener unos por otros. ¿Qué son los medios de gracia? Bueno, acuérdense de leer su Biblia, de estudiar, de orar, de ayunar, de congregarse, de saber cómo están los hermanos en la fe, de hacer cosas buenas. Todo eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, porque si no en determinado momento podemos ser víctimas de un ataque del enemigo. Y como podemos ser nosotros víctimas de eso, es como Pablo pensaba que sus hijos en la fe, porque él había estado poco tiempo, ¿sí?, podrían sufrir. Y por eso es que había enviado a Timoteo. ¿Sí? Entonces, recordemos que en ese entonces pasaba mucho tiempo entre que una persona iba de un lado a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, de ir de
de donde él estaba, de Atenas a Tesalónica, pues se llevaba, no sé, un mes o cosas por el estilo, y luego lo que estaban allá, y luego lo que se regresaban, pasaba mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que ver en la siguiente parte es que durante el tiempo que Timoteo no estuvo con él, que fue a Tesalónica, estuvo con ellos, los fortaleció en la fe, les dio instrucciones y regresa con él, Pablo ya había dejado Atenas, ya se había ido a Corintio, que es donde se redacta esta carta. Y todo ese tiempo seguía esperando noticias de los tesalonicenses. ¡Wow! Salió, les preocupó cómo se quedaron, era tan difícil la situación que él estaba teniendo ya mentalmente de que, híjole, ¿cómo estarán, pobrecitos? Estuvieron muy poco tiempo, vete, Timoteo, con ellos, y después de otros meses yo ya me fui a otro lado y ahí me alcanzas y ahí nos vemos. Y vamos a ver Timoteo qué le dice cuando lo vuelve a ver. Vamos a ver el informe de Timoteo. Versículos 6 al 9. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros. O sea, ya regresó de Tesalónica con nosotros. Y nos ha traído buenas noticias de su fe y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Regresa Timoteo con Pablo y le trae buenas noticias. Le dice, oye, ¿qué crees? Ellos han seguido firmes en su fe. Y no nada más eso. ¿Se acuerdan un montón del tiempo que estuviste tú con ellos? De esas semanas que estuviste tú con ellos, ellos no se les olvidan y están sumamente agradecidos. Y así como tú quieres verlos, ellos también tienen ganas de verte. Y qué padre es eso, ¿no? Qué padre es poder ver a unas personas con las que hemos estado durante mucho tiempo sin verlos, cuando los vemos, cómo los vemos con ese gusto. Y cómo nos da gusto simplemente el hecho de saber que están bien. El hecho de que, ok, mis hijos, mis padres, mis abuelos, los que sean, viven lejos. Pero cuando hablamos con ellos, ¿cómo nos sentimos? Contentos, felices. Y eso es lo que estaba sintiendo ya en este momento Pablo, porque Timoteo le había dado la noticia de que ellos seguían firmes en su fe y lo extrañaban, así como él también los extrañaba. Era tanta su emoción que Pablo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? ¿Qué acción de gracias podemos darle a Dios porque ellos están? ¿Qué acción de gracias le podemos dar a Dios el día de hoy? Porque tenemos buenas noticias de nuestra familia. ¿Qué acción de gracias le podemos dar a Dios de saber que nuestros hermanos en la fe, a pesar de las diferencias que viven, de los problemas, de las dificultades, siguen en la fe? Si usted, mi hermano, ha tenido la bendición de poder ser el padre espiritual de alguien, ¿sabe qué es hermoso cuando después de muchos años se los encuentra y les dicen, gracias, gracias por lo que habías hecho? O muchas veces ni siquiera nos los encontramos y vemos que están haciendo cosas para Dios por medio de su Face, por medio del Instagram, por medio de las redes sociales.
Es hermoso. Es muy hermoso saber que a pesar de que ellos no estén con nosotros, que a pesar de que hace mucho que no los vemos, ellos siguen firmes en su fe. Y cuando eso pasa, en verdad es bien padre. Y es bien interesante decirle a Dios, ¿cómo te podría dar gracias por haberme permitido compartirle a esa persona? Y que hoy esa persona esté haciendo cosas maravillosas. Se inflama nuestro corazón. Y es un gozo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Y es muy lindo. Pero eso implica que muchas veces cada uno de nosotros, cuando Dios nos da la oportunidad de compartirle el evangelio a otra persona, empecemos a ver esas personas como eso, como nuestros hijos en la fe. Como esas pequeñas personas que sin nosotros pueden ser atacados por el diablo por situaciones tan extrañas y tan increíbles como que les vayan a pedir a su perro cuando están en medio de la oración para cruzarse. Cuando ellos pueden pasar situaciones difíciles con su propia familia. Cuando ellos pueden ser víctimas de discriminación. Cuando ellos pueden ser perseguidos de una o de otra manera por su fe, por la fe que usted le enseñó, por la fe en el verdadero Cristo. ¡Qué emocionante! Entonces, podríamos sacar muchas conclusiones de la enseñanza del día de hoy. Yo me voy a quedar con dos. Y me gustaría que oráramos en ese sentido. Una es que Dios nos dé la oportunidad a todos y cada uno de nosotros de tener esos hijos espirituales. Ayer un hermano nos decía en una reunión que tuvimos por Zoom también, no se les olvide que ustedes están llamados a ser discípulos. Usted y yo, mi hermano, estamos llamados a ser discípulos. Y discipularlos no quiere decir que enseñarles únicamente la Biblia. Quiere decir, como vimos hace un rato, enseñarle así como Eunice y Loaida, su hijo Timoteo, enseñarles cómo vive usted esa vida en Cristo. ¿Cómo vive usted ese amor por Cristo que lo hace obedecerlo? Y dejar de lado todas esas cosas que no fueron gratas a sus ojos. Y darle gracias a Dios, porque muchas veces, sin que nosotros hayamos dado ese seguimiento, ese acompañamiento diario, ese acompañamiento constante, el Espíritu Santo ha hecho obras espectaculares en mucha gente, aunque nosotros ya no estemos. Y esa parte es bien hermosa, porque depende del Espíritu Santo, eso, no de nuestro esfuerzo. Oremos en esa dirección el día de hoy. Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy decidieron conectarse, Señor, a escuchar tu palabra. Te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho en su vida, por lo que estás haciendo en este momento y por lo que harás en sus vidas. Te pido, Señor, que seas inquietando su corazón para que ellos sigan buscándote de una manera real. Que tu Espíritu Santo les siga inquietando para que ellos busquen conocerte más. Que busquen conocer más a Cristo. Que los inquietes para que en su corazón esté también el compartir este bello mensaje a otras personas que están en necesidad.
que los ayudes a que puedan ser personas que puedan impactar la vida de otras personas. Que los ayudes a que puedan sentir ese amor por esas personas con las que compartan el Evangelio. Te pido, Señor, que nos inquietes cada vez que estamos en nuestra comodidad, Señor. Que nos recuerdes que hay un mundo caído allá afuera de nuestra puerta, Señor. Que nos inquietes a ir a compartir ese Evangelio, Señor. A ir a buscar esas personas con las que hemos trabajado, Señor. Que estemos dispuestos a hacer esos pequeños sacrificios para la expansión de tu palabra en medio de la sociedad. Y te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas en todas las personas que han escuchado tu palabra, Señor. Que muchas veces no tienen a quién recurrir, Señor. Sigue tú hablándoles, Señor. Sigue tú mostrándoles el camino, Señor. Sigue tú obrando en su corazón y en su mente. Te pido, Señor, que esa palabra se nos quede grabada en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Que seas tú obrando en medio de nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus familias. Sé tú bendiciendo sus trabajos, Señor, el fruto de sus manos. Cuídalo, Señor. Dale salud. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.